Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos acoge un tema muy importante acerca de la expresión literaria. Vamos a hablar acerca de las formas de expresión que normalmente los autores utilizan para poder expresar sus sentimientos, sus emociones y también lo que quieren comunicar a un sector, en este caso serían los lectores. Miren, dentro de la literatura, ustedes se preguntarán cuántas formas de expresión habrá. En realidad, hay muchas formas de expresión de cómo expresar nuestras emociones y sentimientos, cómo los autores utilizan estas formas de expresión. Pero hay dos de las cuales surgen otras. Hoy día vamos a hablar de esas dos. Y es el verso y la prosa. Cuando hablamos del verso y la prosa, estamos hablando de dos estilos de formación o de formas de expresión o de escritura. Miren, aquí tengo dos tipos de texto y voy a empezar explicando aquí en la pizarra y después pasamos a las diapositivas que tenemos para el día de hoy. Y aquí tengo lo que viene a ser dos textos. Miren, si se dan cuenta, aquí hay un foco que está un poco empañando, pero lo pongo mi mano ahí para que puedan visualizar. Hay dos tipos de textos que parecieran en suma cuenta que son iguales, ¿sí? Solo que uno habla de diferente cosa de repente, de diferente tema, pero parecieran que fueran iguales. Pero no son iguales estos tipos de textos. Uno es un verso y el otro es la prosa. Y vamos a identificar cómo se identifican estas, o las características que tienen ambos. Miren, esto es un verso. ¿Y por qué es un verso? Miren cómo está expresado. Miren, para identificar un verso de una prosa, lo voy a colocar ya para poder identificarlo. Aquí lo voy a colocar que esto es un verso. ¿Sí? Este es el verso y este es el texto escrito en prosa. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué dice que es un verso? Miren, si se dan cuenta, esta forma de escritura terminan acá, ¿no? Siempre van a terminar aquí, ¿no? En esta parte casi del final ya, ¿sí? Está por terminarse ya. Normalmente las líneas en prosa se escriben hasta el último renglón, hasta el final del renglón y vuelven nuevamente a escribirse. Eso se escribe la prosa. Pero en el verso es distinto. A estas líneas, estos renglones se les llama versos. Y aquí tenemos 4 versos seguidos. Aquí nos faltó colocar el punto. Acá ya están los puntos. El verso, miren acá, albores del día llegaron llamando, desde mi ventana se ve todo blanco. ¿Se dan cuenta que tiene ritmo? Tiene algo como música. Blancos los caminos, blancos los tejados, la veleta blanca y blancos los campos. Profesor, es un poema. Exacto, es un poema o una poesía. Por lo tanto, a eso le llamamos verso. ¿Sí? Miren, y acá lo voy a colocar la V, que significa verso 1, verso 2, verso 3 y verso 4. ¿Sí? Y acá tenemos otros versos, verso 5, verso 6, verso 7 y verso 8. En este caso tenemos 8 versos. Cada renglón, así no terminen en la línea del final. Bueno, acá lo voy a separar con una línea entonces, ¿sí? Cada verso que no termina en el renglón, se pasan acá, al siguiente. Por ejemplo, esta palabra se hubiera cabido aquí, pero no, porque el autor intentó enviar al otro renglón para que surja un ritmo, una musicalidad, porque el verso tiene música, tiene ritmo, ¿sí? Mientras que acá tenemos sílabas gramaticales, acá tiene sílabas pero no gramaticales, se llaman sílabas métricas, y son distintas de las sílabas gramaticales. Profesor, ¿cuáles son las sílabas gramaticales? Por ejemplo, cuando decimos pizarra, nos enseñaron en la escuela a hacer esto, ¿no? Ra. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Esas se llaman sílabas gramaticales,
¿sí? Pero las sílabas métricas son distintas. Por ejemplo, miren acá, a ver, voy a buscar un ejemplo para que ustedes me puedan apreciar. No hay no hay exactamente acá una sílaba, bueno, todas serían sílabas gramaticales. ¿Qué es lo que pasa en las sílabas métricas? La única diferencia de las sílabas métricas, por ejemplo, miren, si hubiera aquí una palabra, lo voy a colocar aquí un ejemplo, porque no hay un ejemplo que pueda observar ahí. Por ejemplo, pongo acá mío es, supongamos que existiera por acá estas dos palabras, mío es. Cuando hay dos vocales seguidas en diferentes palabras, esta al final y esta al comienzo, por ejemplo, mío, mi, o, dos sílabas, ¿verdad? Mi, pero si aquí hay una que continúa también en vocal, o sea, se encuentran el final vocal y el inicio de una nueva palabra vocal, estas se unen. Profesor, pero están en distintas palabras, sí, pero se unen según las formas de sílabas métricas se unen. Aquí habrán dos sílabas métricas. Mío es. Mío es. ¿Sí? Y en que la gramatical serían tres. Mi o es, aparte, ¿verdad? Pero en los versos se cuentan las sílabas métricas de esa forma. Cuando hay vocales al final de una palabra y al inicio, vendría a ser una sílaba métrica. Bien, entonces vamos a ver la diferencia. Miren acá, profesor, y acá entonces, acá tenemos renglones, miren, renglones llenos, ¿sí? Y a estos le llamamos versos, y todo esto, todo este verso, tiene un nombre. Se le llama estrofas. ¿Sí? No me alcanza a colocar estrofas, pero se le llama estrofa. Lo voy a colocar de forma vertical. ¿Sí? Estos se llaman estrofa. En este caso sería estrofa número 1. ¿Sí? Mientras que aquí es distinto, miren chicos, ve. Aquí, ¿saben cómo se llama todo esto? Esto se le llama párrafo. Esto ya lo sabían. Párrafo. ¿Sí? Mientras que el verso se subdivide en categorías como estrofas, dentro de estrofas están los versos, y acá tenemos dos estrofas, estas dos estrofas componen un poema. En la prosa todo es seguido, todo es corrido, y cada sección, cuando termina un punto y aparte, y empieza con mayúscula, vendría a ser otro párrafo. ¿Sí? Acá tenemos otro párrafo, y acá también tenemos otra estrofa. Cuando unimos ambos párrafos, sería el texto completo. ¿Sí? Recuerden que párrafo lleva tilde. Ahí está. ¿Sí? Párrafo. Muy bien, chicos, entonces ya podemos diferenciar y saber unas características del verso y la prosa. El verso está escrito, en cada línea se le llama verso, ¿sí? Ahí tienen 8 versos, y aquí está escrito en párrafo y de forma corrida, mientras que aquí no está en forma corrida, sino según el autor, cómo quiere dar la expresión de su poema o verso. Muy bien, ahora sí vamos a pasar rápidamente a contemplar las diapositivas donde está el tema que vamos a hablar el día de hoy. Entonces decíamos que vamos a hablar acerca de las formas de expresión literaria, el verso y la prosa. Miren, acá tenemos dos tipos de texto parecidos al texto que yo había colocado en la pizarra, y tenemos aquí un texto y el siguiente que es en verso, ya lo podemos diferenciar, y el otro que está en prosa. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Porque pareciera que está el verso en forma de cómo se escriben las músicas, ¿no? No sé si han visto también ustedes las canciones que tienen esa forma de escritura, ¿no? No terminan el renglón, mientras que la prosa sí termina el renglón, ¿verdad? Son como poemas, como canciones. Recuerden que las canciones también están escritas en verso, ¿ya? Muy bien. Entonces ya sabemos la diferencia, y vamos ahora a ver la diferencia según este cuadro. Dice que el verso presenta una sucesión de palabras estructuradas con ritmo y musicalidad. Ya veíamos en nuestra pizarra que tenía música y tenía ritmo. Si gusta, le voy a dar lectura aquí, mírenme. Dice,
Verso, al borde del día, llegaron llamando, desde mi ventana se ve todo blanco. Blancos los caminos, blancos los tejados, la veleta blanca y blancos los campos. Tiene una musicalidad, tiene un ritmo. Por eso es que se denomina al verso de esa forma o con esas características, ¿sí? Que presenta ritmo y musicalidad, ¿sí? Conforme también el texto que hemos visto aquí en la pizarra. ¿Qué más presenta, profesor? Dice que utiliza recursos literarios como hipérboles, metáforas, símiles, entre otros. Cuando hablamos de metáforas es porque el verso está escrito en forma simbólica, ¿sí? Metáforas, por ejemplo, grande como el sol, grande como la luna. O sea, por ejemplo, yo digo, ¿no? Mi padre es grande como el sol, mi madre grande como la luna. Es una metáfora porque es imposible que tu padre o mi madre sea igual que el sol o la luna, ¿no? Son metáforas que nosotros podemos utilizar, ¿no? O exageraciones también le llaman la hipérboles, ¿no? Y también comparaciones, símiles, ¿no? Bien, transmite sentimientos y sensaciones, es cierto. En los versos se ve la sensación de los sentimientos. Mayormente los chicos escriben ahí los versos para enviarlos a la chica, para enamorar. ¿Por qué? Porque tienen ritmo y musicalidad. Es lindo para los oídos. Por eso se llama versos. ¿Sí? Muy bien, porque el autor, si se pasa a la otra línea, ya cambia las palabras. Entonces, o la música, miren. Blanco los caminos, blanco los tejados. Quiera que no, cuando cambia al siguiente renglón, ya tiene un ritmo. Bien. ¿Y la prosa, profesor? La prosa no tiene ritmo, no tiene musicalidad, es un estilo libre, le llaman, ¿sí? De expresión continua y libre, creativa, que no ciñe a los lineamientos de la escritura en verso, o sea, no tiene los mismos lineamientos de la escritura en verso, como la métrica o la rima. Acá no vamos a ver métrica ni rima. Ya les dije que la métrica se refiere a las sílabas métricas, a la rima, por ejemplo, acá termina en A, y después en O, después termina en A, en O. ¿Se dan cuenta cómo hay una rima? Termina en A, después en O, termina en A, después en O, y acá también, ¿ve? Termina en os, acá hay una A que no desentona porque el siguiente también termina en os. Caminos, tejados, blanca, campos. Quiera que no, tiene una forma creativa el verso, pero la prosa no, simplemente lo expresa de forma continua y libre. Ya no hay reglas de rima ni nada por el estilo. Sus construcciones son lógicas, eso sí, son muy lógicas y ordenadas. Eso no significa que vas a escribir de forma desordenada, por supuesto que no, sino vas a llevar una línea de pensamiento escrita de forma corrida. Es utilizada generalmente en la narración de cuentos, novelas, fábulas, leyendas y mitos, que están escritos en prosa, ¿sí? Escritos en prosa. Muy bien. Creo que terminamos esa diapositiva, pasamos a la siguiente y dice, construye tus aprendizajes. ¿En qué diferencian los textos? ¿En qué tipo de textos escritos crees que podrías encontrar estos textos? Miren, dice acá, la literatura puede adoptar diferentes formas de presentación que son muy importantes de conocer y diferenciar. Se trata del verso y la prosa, que trascienden los distintos géneros literarios y que han estado presentes en casi todas las obras a lo largo de la historia de la literatura. Es cierto, es en verso y en prosa los autores han utilizado estas dos formas de expresión literaria para expresar sus sentimientos o sus opiniones o sus pensamientos, ¿sí? En prosa es una expresión continua, libre, creativa, que no se ciñe a los lineamientos, ya lo habíamos visto anteriormente, y el verso es una serie de palabras estructuradas, con ritmo, musicalidad, ¿sí? Y se escriben a través de una sucesión lineal que no suele ocupar todo el renglón, que no suele, porque a veces pueden haber, de repente, imagínense que puede haber un verso exacto, hasta un renglón. Eso no significa que va a ser prosa, sino que tenemos que ver la forma como está escrito también, porque puede que todo el renglón ocupe el verso,
y el siguiente también. Y, entonces esto es prosa, porque el profesor dijo que no ocupaba todo el renglón. No, porque también esto es una salvedad, que pueden haber versos un poco amplios y pueden ocupar todo un renglón. Y eso no significa que ya sea prosa, porque no es su característica más importante, sino el ritmo y la musicalidad es el ritmo, es la parte más importante del verso. ¿Qué más? El verso, a ver, vamos con el verso. Es utilizada generalmente en la narración de cuentos, novelas, leyendas y mitos. A ver, su uso frecuente es en poemas. Aquí hay un pequeño error, lo vamos a cambiar aquí. Esto es prosa y esto es verso, ¿sí? Muy bien, lo cambiamos rápidamente. Esto también es prosa. Y esto es verso, ¿sí? Ya está. Muy bien. No hay problema. Ahí está. Entonces la prosa es utilizada generalmente en narraciones de cuentos, novelas, fábulas y mitos. Y el verso, su uso es frecuente en los poemas y canciones con el objetivo de enfatizar expresiones, emociones y sentimientos. Es cierto, el verso mayormente trata de transmitir emociones del autor o sentimientos, mientras que la prosa trata de narrarte algo. Puede ser un cuento, una novela, un mito, una leyenda. La prosa está compuesta por oraciones. Y eso lo hemos visto. Por ejemplo, acá, una oración larga. Era el mes de mayo, hay una oración, hacía calor y los trigos comenzaban a crecer poco a poco. Otra oración. Se están en oraciones, ¿no? En oración se separa por puntos, ustedes lo saben muy bien. Los campos estaban llenos de flores y los pájaros cantaban, los enamorados paseaban y los niños jugaban. Es una oración bastante larga, se dan cuenta. Entonces, mientras que el verso está mientras que la prosa es creada por oraciones, miren el verso. El verso es un conjunto de versos, ¿sí? Que forman una estrofa y toda la estrofa forma un poema. Muy bien, miren acá el ejemplo de verso. Los suspiros son aire. A ver, voy a leer con más entonación. A ver, mi video, ahí está el video. Ya, dice, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Qué hermoso, ¿no? Miren, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Díganme ustedes. Es una respuesta, ¿no? Es una respuesta que es personal de repente para cada uno de nosotros. Y el autor quiere tratar de hacernos pensar, ¿no? Uy, ¿y el amor entonces a dónde se fue? Si dijo que lo amaba, que lo quería, y ahora, ¿a dónde se fue ese amor? Si para todo lugar hay donde, para el agua, para el aire, las lágrimas al mar, el amor, ¿a dónde se irá? Quiera que no, trata de destacar la gran importancia que tenemos, que los sentimientos ocurren en las personas, ¿verdad? Y generan este tipo de emociones que pueden expresarlos a través de este verso, incluso inexplicables. Miren ahora el verso. El verso es una expresión poética melodiosa que tiene un determinado número de sílabas que forman una estrofa. Ejemplo, las mazorcas de maíz a niñitas se parecen, 10 semanas en los tallos, bien prendidas que se mecen. ¿Sí? Tienen versos, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. La métrica, ¿qué es la métrica? Estamos hablando del verso ahorita, chicos, ¿ah? La métrica. Y acá les voy a explicar lo que hace un momento expliqué, la métrica. Por ejemplo, miren acá, cultivo. Cultivo. Una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca. ¿Cuántas palmadas di? 9. Porque son 9 sílabas gramaticales, las que nos enseñaron en la escuela. Pero, miren aquí, esta misma expresión, pero ya en verso. Cultivo una rosa blanca. ¿Se dan cuenta que cultivo y la palabra una se unen? La última sílaba de cultivo y la primera sílaba de una. Se unen, miren, ahí está la línea, ¿ves? Se unen. Entonces,
forman solamente una sílaba, ya no se separan en dos, sino en una. Cultivo una rosa blanca. Cuando hay vocales que termina una palabra en vocal y inicia otra, la siguiente inicia también con vocal, esas dos vocales se unen. Por eso tenemos 8 sílabas métricas y no 9 sílabas gramaticales. Quiero que eso entiendan la diferencia entre ambas, las sílabas métricas y las sílabas gramaticales. Cuando acaba en vocal y comienza en vocal, va unido en sílabas métricas, ¿sí? Cuando acaba y cuando comienza en vocal, se unen estas dos vocales, por así decirlo, se unen en una sola sílaba métrica. Y por eso que le quitamos una y formarían solamente 8. Ahora el ritmo. Estamos hablando del verso, ¿eh? El verso estamos hablando. El verso tiene muchas características. El ritmo. El ritmo de los versos se crea gracias al uso de acentos que tiene la palabra. O sea, su adecuada distribución produce versos rítmicos que producen musicalidad, sonoridad y ritmo. Miren, cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. ¿Se dan cuenta que hay una musicalidad? Hay un ritmo. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. El primer verso y el último verso termina en K, en anca, anca. Los versos que están en medio terminan en ero y ero. Eso le da musicalidad y ritmo al verso. Muy bien. Ejemplo, aquí tenemos ya un ejemplo de prosa. Miren el ejemplo de prosa. Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna, que flotaban en el cielo entre un vapor de plata, o a las estrellas que temblaban a lo lejos como cambiantes de las piedras preciosas. Profesor, pero parece que fuera como verso, sí, pero no tiene exactamente esas musicalidades que le representan al verso. Entonces, chicos, gracias por su atención. Creo que ha sido una hermosa clase en la cual hemos podido comprender acerca del verso y la prosa. Por otro lado, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a mostrar las separatas que se ha dejado para desarrollarlas. Creo que lo tengo por aquí, aquí está. Ustedes tienen esta separata, la página número 8, que es la última página que se va a desarrollar, donde habla acerca de las formas de expresión literaria. Miren, ustedes lo que tienen que hacer es colocar qué similitudes tiene el verso y la prosa, porque quiera que no tienen similitudes, ¿sí? Van a colocar sus similitudes. ¿En qué se igualan? ¿Sí? Porque, por ejemplo, una similitud es que los dos transmiten las intenciones del autor. Es un ejemplo, es una similitud. Ambas expresan lo que quiere expresar el autor. Ambas ayudan a expresar lo que el autor le interesa. Las diferencias ya hemos presentado. Por ejemplo, tiene sílabas, está ordenado en versos, el verso, y el otro está ordenado en oraciones. Mientras que uno tiene párrafo, en este caso la prosa tiene, a ver, lo voy a poner aquí el video para que podamos, ahí. Mientras que a ver, mis manitos, ahí. Mientras que el verso tiene estrofa, la prosa que tiene párrafo. Mientras que el verso tiene ritmo y musicalidad, tiene oraciones. Podría ser alguna diferencia, ¿sí? Muy bien. Y las demás siguientes espero que haya quedado claras. No las voy a decir para que ustedes puedan de repente reconocer su documento que tienen ahí y poder identificar las demás. Por otro lado, me parece que aquí hay un texto. A ver, la anécdota. Y eso ya lo hemos hecho. Muy bien, esta comprensión de textos también les voy a obligar, bueno, no, les voy a recomendar, por favor, realizarlo, porque también lo voy a revisar, ¿ya? Porque no lo hemos hecho este texto todavía,
Y por lo tanto, como ya es la última clase de esta unidad, les ruego, por favor, desarrollar este tema, este texto, léanlo, está tipográfico, como una línea de tiempo de César Vallejo, y van a desarrollar esas preguntas que están ahí, ¿sí? Y también las siguientes lecturas, ¿ya chicos? Entonces, chicos, vamos a terminar la clase allí. Espero que estén presentando sus trabajos a tiempo. Yo estoy revisando el material. Ya voy a entregar también notas de la primera y la segunda unidad. Por favor, ruego a todos ustedes poder desarrollar sus ejercicios y poder enviármelos al grupo no, al WhatsApp mío personal para poder revisarlos y poder tener sus notas. Ya después ustedes pueden preguntarme cuánto saqué, profesor. Yo los tengo registrados ahí en mi registro para cualquier duda. Muy bien, chicos, que tengan una linda mañana. Será hasta otra oportunidad. Por otro lado, también quisiera mencionar a los chicos de este curso de secundaria, por favor, me escriban en cuanto a las preguntas que ustedes tengan algunas dudas, porque estoy viendo bastante tardanza en los trabajos y, por qué no decir, no estoy viendo una responsabilidad de parte de ustedes, chicos. Necesito que sean un poco más responsables y que puedan enviar sus trabajos a tiempo. Bueno, chicos, mis consideraciones para ustedes. Cuídense mucho, protéjanse de este gran virus que está atormentando a muchas familias y está enlutando a muchas familias. Esto no es un juego, chicos. Parece que ya, como no nos llega a nosotros, parece que nos olvidamos por un momento, dejamos de lavarnos las manos, dejamos de cuidarnos, y por lo tanto yo les ruego que estemos siempre lavándonos las manos, tratando de evitar generar contacto con otras personas que no están en nuestro entorno o que no se cuidan como nosotros nos estamos cuidando. Puede ser que tú te cuides tanto, pero uno de la familia te descuide y genere un gran problema y tal vez una pérdida humana debido a una irresponsabilidad de nosotros mismos. Yo sé que los papás y mamás pues, salen a trabajar, yo los entiendo, yo también a veces salgo para hacer algunas labores muy importantes y a veces yo entro en riesgo a mi familia, también les pongo en riesgo, pero tratemos lo máximo posible de cuidarnos para no generar, para que ese riesgo no sea una realidad. Bueno, chicos, cuídense mucho y será hasta otra oportunidad. Bendiciones.